Hola, mi nombre es Ivonne, soy la tejedora de Rústica Cestería Ecológica y a través de estos tutoriales les enseñaré el arte del papel del reciclado. Nuestro primer tutorial lo denominé Técnicas y secretos del realizado de varillas. Como primer paso, lo que les voy a mostrar son las varillas que yo utilizo para realizar estos palitos. Si ustedes no consiguen de este tipo de varillas, les voy a decir con qué pueden reemplazarlas. Pueden reemplazarlas con agujas de tejer, palos de brochet y también con rayos de bicicleta. Bueno, la primera que les voy a mostrar es la más fina, que es la varilla de alambre de 1 milímetro, que usted puede trabajar con un palo de brochet, como ya les dije. Esta se reemplaza también con el rayo de bicicleta, cortándole la parte que enrosca, y si no, también puede ser una aguja de tejer de 1 milímetro. Bien, nosotros utilizaremos para este tipo de palos una guía telefónica. Como ustedes verán, las guías telefónicas tienen 4 filas y nosotros utilizaremos para enrollar solo, ¿sí?, una fila. O sea que cortaremos por fila y esa será la medida, ¿sí?, del papel a enrollar. Nosotros siempre trabajamos con una medida exacta de varillas. ¿Para qué? Para que los trabajos, al realizarlos con molde, queden todos iguales, que eso es muy importante. Para embarillar, aparte del papel, lo que vamos a utilizar es una plasticola. Usted puede utilizar plasticola blanca, plasticola en barro o este tipo de plasticola transparente. Bien, para el embarillado empezaremos con lo siguiente. En el extremo del papel pongo la aguja. Después cuento, ¿sí?, 2 dedos casi en el extremo, que esa es la medida para que el palo quede igual, y empiezo a embarillar. Agarro la punta del papel, la paso por adelante de la aguja, la trabo con el dedo y empiezo a enroscar, ¿sí? Esta mano gira la aguja y esta mano va acompañando al papel y a la aguja para que quede bien ajustado. Una vez que termino, pongo una gotita de plasticola, pego y saco, ¿sí? Muchas veces nos va a pasar que como trabajamos muy ajustados a la aguja, nos va a costar sacar. Otra vez ajusto, esta mano gira, esta acompaña el papel. Cuando estoy llegando al final lo hago en forma en el aire manual, pongo una gota de plasticola y vuelvo a sacar la varilla, ¿sí? Este es el tamaño de varillas que nosotros utilizamos, que son muy finitas. Si todas las, como trabajamos en molde, todas las agujas nos tienen que quedar, todas las varillas nos tienen que quedar del mismo tamaño. Vamos a hacer el reconocimiento del palo. Van a ver que de un lado nos quedó la parte fina y del otro lado nos quedó la parte gruesa. ¿Por qué es importante que la parte fina y la parte gruesa se noten en diferencia? Es que la parte gruesa, al tejer, después le vamos a encastrar la parte fina y estas van a ser las varillas que nosotros vamos a utilizar para tejer. Bueno, ya hicimos con la aguja número 1, ¿sí?, la primer tipo de varilla, que es esta. Yo les recomiendo que siempre, por cuestiones de cantidad, siempre amontonen o agrupen, ¿sí?, de a 100. ¿Para qué de a 100? Porque de esta forma vamos a empezar el conteo de lo que nos lleva cada pieza. Vamos a tomar ahora la aguja número 2, ¿sí? La aguja número 2 tiene 3 milímetros de espesor. Y con esto lo que nosotros vamos a realizar también es otro tipo de palo. ¿Y qué diario vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar un diario totalmente distinto, que es el diario este largo que ustedes ven, ¿sí?, que con este palo nosotros trabajamos para hacer este tipo de varillas. ¿Qué voy a hacer? Voy a doblar, ¿sí?, a lo largo el diario en 2. Voy a realizar un corte acá en el medio y después voy a hacer nuevamente un doblez y voy a cortar otra vez el diario. De esta forma lo que nosotros obtendremos son, ¿sí?, trozos de papel de este tamaño. Bien, les voy a dar un secreto. A veces
queremos que las varillas nos queden totalmente blancas. Entonces, para que la varilla no se note que es de diario y que quede totalmente blanco, lo que nosotros vamos a hacer es, todos los diarios tienen un margen superior y un margen inferior. Girar y dejar solo los márgenes blancos arriba, entonces cuando iremos enroscando, ¿sí?, la varilla al finalizar nos va a quedar blanca. La técnica para hacer este tipo de varillas es exactamente la misma que la anterior. Posiciono la varilla en el extremo del papel, dejo 2 dedos de diferencia y empiezo a enroscar. ¿Sí? Vamos a tomar, vamos a esconder un poquito y empiezo a enroscar la varilla. Cuando se acabe, puede tirar un poquitito sin soltar la mitad del trabajo para que se alargue nuevamente la varilla y continúe enroscando hasta llegar al final. Cuando llego al final, pongo un poquito de plasticola y cierro la varilla. Una vez que está cerrada la varilla, la saco y como verán, la varilla nos quedó completamente blanca. Esto lo hacemos con la varilla, ¿sí?, de 3 milímetros. Vuelvo a explicar, enrosco, dejo los 2 dedos de diferencia, corro y pego. Una vez que está pegado, suelto. Muchas veces, cuando ustedes las dejen en la mesa para volver a hacer la siguiente, si no están bien pegadas en los extremos, se van a soltar. O sea que antes de soltarla, siempre gírenla un poquito con el dedo para que quede bien pegada. Estas son las varillas de 2 milímetros. Bien, cuando nosotros tejemos, no siempre tejemos con varillas cortas o muchas veces necesitamos prolongar el tejido porque la varilla no nos alcanzó. Entonces, para eso y para no desperdiciar varillas largas, ustedes recuerden que de la misma medida lo que podemos hacer es cortar, ¿sí?, el papel a la mitad y hacer varillas un poco más cortas. Corto y empiezo a hacer esta varilla. Siempre de la misma forma, el diario en el extremo, los 2 dedos de diferencia y envarillo. Termino y pego. Con esto logré un palo de la misma medida, ¿sí?, pero simplemente que es más corto, la mitad de corto. Cosa de que cuando yo tenga o bien que prolongar o terminar un trabajo, no tenga que desperdiciar varilla si lo que me falta es muy poco. Por último, con lo que es varilla de alambre, nos queda la de 4 milímetros que usted puede reemplazar por una aguja número 4. Que esta aguja es para el tejido más grande, para los cestos. Vamos a utilizar diario, del diario común, ¿sí?, que es más corto. Y simplemente lo que voy a hacer es doblar el diario a la mitad. Siempre doblen y miren. Doblar el diario a la mitad, miran que haya quedado bien y recortarlo por el centro. Es decir, que les van a quedar las hojas así, como les muestro. Recuerden que para el que palo nos quede o la varilla nos quede totalmente blanca, los márgenes superiores e inferiores siempre tienen que quedar arriba. Lo que voy a hacer ahora con la varilla número 4 es nuevamente poner la aguja en el extremo y los 2 dedos de diferencia. Y voy a enroscar de la misma forma. Cuando se me acaba la varilla o se le acabe la aguja, tira sin soltar un poquito para afuera para prolongarla y termina de enroscar. De esta forma también nos queda la varilla de color blanco, que es más fácil a la hora de teñirlas que tener el diario. Puede ser que les guste también que quede con el diario, pero es una forma más fácil para pintar que la varilla esté completamente blanca. Pego nuevamente y cierro. También, si quiero hacer varillas más cortas, voy a agarrar el diario, lo voy a partir a la mitad y voy a hacer siempre con el margen para arriba una varilla más corta. De la misma técnica, porque siempre se hacen de la misma forma, pero logro varillas más cortas. O sea que siempre vamos a tener varillas largas y varillas cortas. Ya vayan teniendo en la mente este tipo de términos que son los que voy a utilizar de ahora en adelante cuando ustedes vayan viendo mis tutoriales. Bueno, ya tenemos varillas, ¿sí?, con el tejido número 4. Aparte de diario y guías telefónicas, también nosotros podemos utilizar
revistas. Podemos utilizar también algún tipo de afiche publicitario, catálogos, y también vamos a cortarlas a la mitad. Y a la revista la partimos a la mitad con la varilla de 4 milímetros. Si es gruesa, empiezo a enrollar y obtengo varillas, ¿sí?, con papel de revista. Si yo corto el papel más o menos como el tamaño, ahí se me soltó, estaba bien pegada, como el tamaño de la guía telefónica, obtendré, ¿sí?, tiritas así de colores. Entonces utilizaré, por ejemplo, la varilla de 3 milímetros. Y la forma de enroscado es exactamente la misma. Enrosco. Y obtengo varillas de diferentes colores y de diferentes tipos de papel. Bueno, ya terminamos con lo que son las varillas, ¿sí?, y toda la cantidad que se puede hacer de diferentes tamaños. No solo vamos a tejer con varillas, sino también que podemos hacer otro tipo de tejido u otro tipo de entramado utilizando, por ejemplo, este tipo de agujas, que son, esta es la número 12, ¿sí?, que es de madera, con las cuales yo voy a hacer unas especies de cuenquitos, ¿sí? ¿De qué forma? Y ahora primero les muestro cómo se hacen y después les digo para qué sirven. Tomo el extremo, ¿sí?, ya directo acá. Mente acá es enrollar, o sea, trabo y enrollo. Una vez que enrollé y llegué al final, directamente pondré pegamento y lo voy a fijar bien. Una vez que yo termino y veo que está bien pegado, lo saco. Y ahora les voy a pasar a mostrar para qué sirven este tipo, ¿sí?, de palitos. Directamente los corto, ¿sí?, en distintos tamaños. Y los utilizamos de la siguiente manera. Seguramente en muchos tutoriales ustedes vieron la utilización de broches. Con estos podremos hacer los mismos espacios sin necesidad de utilizar broches. ¿Por qué? Porque el tamaño hace que nosotros los podamos enhebrar, ¿sí? Entonces al enhebrarnos ya no necesitamos tener los broches para usar como separadores, sino que usamos separadores de papel. Como les muestro acá, siempre tengan a mano bastantes separadores de papel para poder trabajar. Ahora les explico en qué tipo de tareas se puede llegar a utilizar. Nosotros acá tenemos el tejido y en esta parte lo que queríamos hacer es dejar, ¿sí?, un espacio. Nosotros no pusimos los broches, sino que directamente pusimos estos separadores de papel que después los dejamos y quedan, ¿sí?, como un adorno. Muchas usan madera, pero en realidad no es lo que nosotros trabajamos exclusivamente con papel. Entonces los separadores también lo vamos a hacer del mismo material, ¿sí? Esta es una pantalla en la cual nosotros, ¿sí?, los adornamos con el mismo papel. Y por último, les voy a mostrar cómo hacer esta serie de circulitos, ¿sí?, que también los vamos a utilizar en los diferentes tutoriales para hacer desde posafuentes hasta fuentes o canastos mismos, ¿sí? Esto se hace de la siguiente forma. Una vez que nosotros hicimos bastante cantidad de palitos, por ejemplo, de revista, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tenía la boligoma, ¿sí? Entonces, primero achato, ¿sí?, achato la varilla, después directamente la enrosco, por ejemplo, con el mismo pegamento que utilizo, como para que me dé un molde, para que todas me queden igual. Una vez que ya enrosqué un poco, la voy sacando y termino, ¿sí?, a mano. Si ustedes las quieren más gruesas, tendrán que poner otra varilla más en el extremo, que ahora les voy a mostrar cómo se hace.
directamente, por eso siempre les dije que teníamos en la varilla una parte fina, al cual le voy a encastrar la parte gruesa. Ven que entra perfectamente bien y de la misma forma voy a seguir girando hasta formar la varilla. Este es otro tipo de varilla, ¿sí?, que después vamos a utilizar para realizar el tejido. Una vez que terminamos de hacer este circulito, que también pueden ser cuadrados, en los siguientes tutoriales les voy a mostrar cómo podemos trabajar diferentes formas. Al final le coloco un poquito de plasticola y sostengo unos segunditos hasta que quede pegado. Entonces logramos este tipo de circulitos. Bueno, este fue el tutorial de las varillas. Lo ideal es que ustedes practiquen todo tipo de varilla y que siempre tengan a mano. Las espero mañana con el segundo tutorial que denominamos bases de tejido. Un beso para todos.